Bueno, buelos días, estimados docentes. Bienvenidos a nuestros cursos de verano SM. Esta mañana nos acompaña Percy Lucich para trabajar estrategias para la evaluación formativa. Contarles un poco sobre lo que vamos a trabajar y nos van a estar acompañando. La importancia de la evaluación formativa hoy, por qué aplicarla, estrategias para la evaluación formativa en la educación remota, 1, estrategias para la evaluación formativa en educación remota, 2, y por último, instrumentos de evaluación formativa con ejemplos de algunas áreas. Contarles que Percy Lucich es coach sistémico profesional certificado por Coaching and Mentoring Center en la Escuela de Posgrado de la UPC, More Global Solution en México. Es miembro de la International Coach Federation, ICF, magíster en integración e innovación educativa de las tecnologías de información y comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Licenciado en Educación en la Universidad Champañac, segunda especialidad en formación magisterial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de maestría en gestión educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y diplomado en calidad educativa por el Instituto para la Calidad de la PUCP. Nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos poder sacar provecho de esta mañana. Bienvenido, Percy, buenos días. Muchas gracias, bienvenidos profesores, muchas gracias Norca. Para mí es un gusto poder estar esta mañana con ustedes y compartir este fascinante tema. Como les estuve poniendo en el chat, esta videoconferencia se inicia y se va a iniciar estos 4 días con sus micrófonos y cámaras apagadas. Así que no se preocupen que sus audios no se escuchan y tampoco se pueden ver sus cámaras. Y vamos a utilizar el espacio del chat para hacer las preguntas y poder interactuar por allí. Vamos a hacer 2 bloques de preguntas, porque estamos ya en el segundo taller sobre este tema. Ya hemos hecho uno la semana pasada con más de 200 participantes. Y una de las grandes preocupaciones siempre ha sido las preguntas y poder retroalimentar todo lo que ustedes quisieran saber. Entonces vamos a utilizar el chat para las preguntas, pero tengan en cuenta que tendremos 2 bloques para responder preguntas. El primer bloque va a ser de 8:40 a 9 aproximadamente. Y el segundo bloque que usaré para responder las preguntas es de 9:40 a 10 aproximadamente. Entonces van a ser como 40 minutos desde cada una de las preguntas, pero recuerda que es el primer día del taller, así que si hay más preguntas, no se preocupen, tenemos todavía 4 días para responderlas. Lo que sí no puedo hacer es responder en simultáneo cada vez que ustedes pregunten en el chat, porque perdería el hilo de la temática que voy a estar exponiendo en estos minutos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar ya el taller. Eh, eh, como mencionaron, mi nombre es Percy Lucich, soy docente por vocación, por formación. He trabajado y trabajo muchos años ya en la educación en todos los niveles que ésta puede tener, ¿no? Desde la educación con niños de pequeños, primaria, secundaria. También he tenido experiencia en cargos directivos en prestigiosos colegios. Actualmente trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la UPC. También asesoro a los colegios, soy miembro del equipo pedagógico de ITRE-LSM y también de equipos de investigación. Entonces, es muy grato poder compartir con muchos de ustedes esta temática que la elegimos porque sentimos hoy más que nunca la gran necesidad de desarrollar la evaluación formativa dentro de nuestra experiencia docente y para beneficio de nuestro país. La temática o la distribución de temas que vamos a tener para estos 4 días es la siguiente. El primer día, el día de hoy, vamos a reflexionar sobre la importancia, características, definición
y todo lo que tenga que ver sobre la evaluación formativa. Este día está dedicado a aclarar y separar los conceptos y las ideas preestablecidas que tenemos sobre la evaluación formativa para que nos sirva como un marco teórico y sea como un colchón para entender las 10 estrategias que vamos a ver, 5 el día de mañana y 5 el día jueves. No hay forma de que nosotros podamos entender o recibir o recoger estas 10 estrategias si es que no entendemos desde el principio hacia dónde va la evaluación formativa. Por eso es importante que hoy podamos aclarar muy bien todo lo relacionado con evaluación formativa. Y el día 4, el último día, el día viernes, vamos a ver instrumentos que nos sirven para esa evaluación formativa. Entonces, todo gira en torno a la temática de la evaluación formativa. Repito, el día de hoy lo que queremos es aclarar en qué consiste, características, importancia, urgencia, diría yo, a partir de los últimos acontecimientos que hemos visto en nuestro país. Y los días siguientes, el día 2 y el día 3, lo que vamos a ver serán 5 estrategias cada día. Para terminar, el último día con también 5 o 6, son 6 en realidad, 6 instrumentos de este tipo de evaluación formativa. ¿De acuerdo? Entonces, para este primer día, para hoy, vamos a ver, por lo tanto, la importancia de la evaluación formativa. Nuevamente le doy la bienvenida a los participantes que se están incorporando en este momento a nuestro taller virtual de evaluación formativa. Ya tenemos 123 personas participando. Como les dije al inicio, no se preocupen que su cámara y su micrófono están apagados y van a estar apagados durante toda la sesión. Y el medio por el cual vamos a poder interactuar para resolver sus preguntas es el chat que ustedes encuentran en el navegador. Pero que vamos a tener 2 bloques para las preguntas, ¿no? Se pueden, si quieren, ir anotando sus preguntas en alguna agenda, en alguna hoja, en algún Word, y cuando sea el momento la pueden plantear ahí. Yo voy a abrir el chat a las 8:40 como para empezar a leer sus preguntas y poder responderlas. ¿De acuerdo? Así que si van generando las preguntas, anótenlas, prepárense y llegado ese momento ya empezamos a interactuar. Bien, entonces, según nuestro cronograma de temas, hoy vamos a dar la importancia de la evaluación formativa. ¿Sí? Entonces, para empezar, ¿qué les parece si hacemos una evaluación diagnóstica de nuestras ideas? Me gustaría, y es muy útil, porque es una práctica que usamos todos los docentes, tener una primera evaluación para conocer a nuestros participantes, qué es lo que piensan, qué ideas tienen, qué sentimientos tienen. Recuerden que no es lo mismo tener un taller presencial donde yo podía ver el rostro de todos ustedes y gracias a la comunicación no verbal yo podía ir conociendo sus reacciones, sus gustos, etcétera, ¿no? Pero ahora a través de estos medios virtuales eso se ha limitado muchísimo, ¿no? Yo sé que hay 125 personas, pero no veo ninguna y solo me estoy viendo a mí, pero bueno, no es lo mismo para interactuar. La única interacción que tengo con ustedes es a través del chat, pero eso aún es frío, ¿no? Y en medio de nosotros tenemos un equipo electrónico, una computadora, una tablet, un celular, que nos está permitiendo la comunicación y que también tiene sus características, ¿no? Entonces, vamos a activar nuestros conocimientos previos, hagamos esta evaluación diagnóstica en base a estas 2 preguntas. Me gustaría saber lo que ustedes piensan sobre el significado de evaluar y sobre los sentimientos que genera evaluar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa evaluar y qué sentimientos genera evaluar? Pero hagamos una precisión. Ahorita en un instante les voy a decir dónde podemos compartir estas preguntas. No las vayan a escribir en el chat. No usen el chat de ahorita para estas preguntas. Estas preguntas se las estoy haciendo yo. Y para eso vamos a utilizar un recurso tecnológico que me ayuda mucho en las interacciones con los participantes. El programa se llama Pool Everywhere y para poder participar les voy a pedir que ingresen al siguiente enlace. Lo estoy colocando en el chat. Para que ustedes puedan entrar de una forma más rápida, les estoy colocando el enlace en el chat. ¿De acuerdo? Así que busquen en el chat, por favor,
van a encontrar que les he colocado el enlace, que ustedes ven ahorita en rojo. Lo que tienen que hacer allí es ingresar. Ingresen ese enlace. Ana Álvarez me indica que no pudo abrir el enlace. ¿Alguien más? Ah, no se puede abrir. A ver, un ratito. Ok, vamos a chequear. Voy a entrar entonces un momento al programa. Voy a entrar al programa. Ah, sí, yo veo que... ya sé lo que pasó. Ya hay algunos participantes que han podido ingresar. Este programa, en su versión libre, tiene aproximadamente unos 70 posibilidades para participar. O sea, algo así como los 70 primeros. ¿De acuerdo? Los 70 primeros que ingresen a este enlace pueden participar aproximadamente. Lo que les pide primero es que se registren. Les da la bienvenida al programa, se registren, pongan su nombre y su apellido, y luego les está mandando, no sé si ven mi pantalla, les está mandando ya a una primera pregunta que preparé. La pregunta es, ¿en qué nivel educativo trabajas? Entonces, ustedes, como están viendo ahora en mi pantalla, en las respuestas, podemos descubrir que se está moviendo un poco la encuesta. Está casi por ahí los profesores que nos acompañan hoy, que trabajan entre primaria y secundaria. Ahorita secundaria está creciendo más. Inicial hay un pequeño porcentaje y superior también hay un pequeño porcentaje, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo las respuestas? ¿Cómo se está moviendo el ranking, verdad? Listo, gracias. Muchas gracias. Sí, las respuestas. Entonces, estamos viendo las respuestas. Todavía no se cierra la votación. Este programa, repito, tiene en su versión libre aproximadamente 70 participantes. Ustedes son ahorita 142, entonces es probable que la mitad no va a poder responder esto, pero la idea es que sea una referencia, ¿de acuerdo? No es que necesite o sea obligatorio que todos participen, pero sí es como una especie de referencia. Voy a parar ahorita la encuesta. Ya se paró, parece que ya por lo menos ya tenemos un número final. Como se pueden dar cuenta, el 53% de profesores que han respondido pertenecen o trabajan en secundaria, el 43% en primaria, un 5% de profesores o profesores en inicial, y no hay nadie que trabaje en instancia superior. Entonces, nuestro gran grupo es de profesores de secundaria, profesores de primaria y algunos de inicial. Esto para mí ya es una primera eh, muestra para más o menos saber o cómo encaminar alguna reflexión. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Refresquen, por favor, el navegador de ese aplicativo, de esa página. Entren nuevamente, no necesitan entrar desde el principio, solamente refresquen, sino es que ya se activó automáticamente. Y pueden ver que ahora les preguntan en qué parte del Perú se encuentran actualmente. Para responder solo tienen que poner y darle clic a la región y va a ir apareciendo en la pantalla. Por lo que veo, tenemos profesores de Lima, profesores de Ica, profesores y profesoras de Ayacucho, profesores y profesoras de Arequipa, hay una persona de Ucayali, también hay una persona de Cusco y Loreto, acaba de activarse Loreto. ¿De acuerdo? Entonces también ya tengo un mapeo, ahora geográfico, de dónde son la mayoría de ustedes. Por la alta coincidencia, la mayoría es de Lima. Para responder, dale clic sobre la región en donde te encuentres. Tenemos muchos profesores de Lima, muchos profesores de Ayacucho, de Ica, también profesores de Arequipa, algunos profesores de Cusco, profesores de Ucayali y... Bueno, esas parece que son las regiones del Perú.
Bienvenidos por acompañar. Ah, la persona de Loreto ya creo que cambió su región. Entonces, geográficamente ya puedo descubrir más o menos de dónde son, de dónde provienen ustedes, y me permite también conocer geográficamente de dónde se están conectando. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Ahora sí, ya entrando un poco a las preguntas del taller. Me gustaría saber, a partir de su experiencia, que me puedan decir en breves palabras, por favor, ¿qué significa evaluar para ustedes? ¿Qué significa evaluar? Entonces, aquí sí, los que buenamente quieran participar, escriban, pongan en una oración aproximadamente qué es lo que para ustedes. Y un dato más, al final de su oración, pongan entre paréntesis su nombre y su apellido, para yo poder tener una retroalimentación con ustedes o poder identificarlos poquito a poquito por sus nombres. ¿De acuerdo? Si ya lo han hecho, no se preocupen de volverlo a escribir. Basta con que los siguientes participantes coloquen su nombre y su apellido. Mientras tanto, yo voy a ir leyendo y comentando sus respuestas. Por ejemplo, han puesto recoger información y tomar decisiones. Correcto. Conocer los aprendizajes que quieren los estudiantes. Es cierto. Gracias, Gilio Juárez, que puso determinar la valoración de algo. Muy cierto. Raúl Rivera pone valorar el nivel de conocimiento de una persona. Correcto. Carla Farfán, medir la capacidad de los conocimientos a través de diversas actividades. Correcto. Juana, medir conocimientos. Valorar conocimientos, observar, recoger, analizar, para poder reflexionar, emitir juicios, correcto. Evaluar es valorar algo. Luis Herrera pone, significa saber qué tanto sabe, valora, eh, en cuanto a conocimientos de una persona. Mirta Córdoba es recoger lo que nuestros alumnos han captado. Medir aprendizajes. Es un reto para medir el conocimiento de los estudiantes. Lisandra Guarac, valorar los resultados, recoger información. Ok, Daniel Maldonado es el valor sistémico de alguna capacidad. Ok. Ajá. Sí, 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 sí. Ya está. Puedo ver, estimados profesores, que tenemos, por la participación que han ido poniendo algunos de ustedes, y si me han estado siguiendo en la pantalla, tenemos un buen grupo de profesores que están muy precisos al momento de plantear el concepto de una evaluación. Pero por las características que van poniendo, lo que veo es que tienen muy claro lo que es una evaluación sumativa. Una evaluación centrada en conocimientos. Porque muchos, por ejemplo, desde Raúl Rivera, ¿no? Valorar el nivel de conocimiento, que es correcto. Capacidad de conocimiento, decía Carla Farfán. Medir conocimientos, decía Juana. Son definiciones tipo y muy correctas de una evaluación sumativa, ¿no? ¿Ven? Valorar conocimientos, pero aquí ya empiezan a poner algo diferente. Aptitudes de una persona. Y allí ya el concepto de evaluación va ampliándose más porque ya no se concentra solo en conocimientos, ¿no? Aquí ponían observar, recoger y analizar información relevante. Y esa información relevante, para quien escribió esto, que no puso su nombre, no necesariamente de repente implica conocimiento, sino algo más. Y lo importante es lo que sigue también, reflexionar y emitir juicios de valor. Por la definición que puso esta persona, que lamentablemente no puso su nombre, podría estar cayendo también en un espectro más amplio de la reflexión y los juicios de valor que no sean necesariamente sobre los conocimientos, sobre la información, que también está interesante. Observar, recoger y analizar información relevante. Cuando dice información relevante, esta persona podría ser también interesante caer en la cuenta de más allá de los conocimientos. Luis Herrera continuó con la línea de la evaluación sumativa, por ejemplo, ¿no? De saber valorar los conocimientos. Mirta también apunta a una evaluación, pero su foco está entre observar cuánto ha captado
Y podría ser una observación para llamémoslo así otra vez, para los conocimientos, para lo cognitivo. Medir aprendizaje es netamente cognitivo. Medir el conocimiento, Avelino Caña, también es sumativo. Valorar los resultados, recoger información, formular juicios de valor y tomar decisiones, decía Lisandra Huacac, perdón, y podría orientarse también un poquito más amplio, ¿no? El valor sistémico de alguna capacidad, dice Daniel Maldonado. Y allí podría ser interesante rescatar, gracias a Daniel, que una evaluación debemos irla viendo con esa característica sistémica, o sea, como todo un proceso, y eso va a ser algo que vamos a enfatizar mucho, y qué bueno que Daniel Maldonado lo tengas claro. Javier Barrios vuelve otra vez a medir los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esto es clave porque ya la evaluación no se orienta solamente al conocimiento de información, de materia, sino, gracias a Javier, podemos estar hablando de que hay un proceso mucho más amplio, que es el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y allí también se involucra la labor del docente. Y entonces una evaluación en su sentido amplio del concepto me permite poder reflexionar sobre mi labor como docente. Y ahora vamos a ver como evaluación formativa, que eso es muy necesario, ¿no? Soledad orienta nuevamente a la evaluación sumativa, con recoge información de aprendizajes. ¿Sí? Recoger información para medir las competencias, esto es netamente sumativa. Valorar los saberes y emitir juicios también es sumativa. Ya que Acosta pone registrar fortalezas, talentos, cualidades. Y además determinar y valorar el conocimiento. Aquí, claro, y aquí ya hace una reunión de dos posibles formas de evaluar, ¿no? La sumativa y la formativa. ¿Cuánto ponen en práctica los estudiantes? Atención, por favor, no pusieron el nombre, pero esto es clave, ¿no? Si hay una primera definición que salta a la vista de una evaluación sumativa, es esta que les estoy mostrando ahora y les estoy haciendo más grande. Conocer cuánto pone en práctica un estudiante es una forma muy clara de definir una evaluación formativa, ¿no? Interesante. Medir, valorar logros, también Celia Lora, interesante. Ley de Quito pone determinar el cumplimiento de objetivos. Sí, pueden ser incluso hasta objetivos de una persona, etc. Entonces, ¿para qué les he estado preguntando esto? Porque me interesaba saber de los 159 participantes que ahorita hay en esta reunión, algunos han podido plantear sus definiciones, y puedo darme cuenta que hay tres grandes líneas, ¿no? De los profesores que tienen muy clarito la evaluación relacionada a los aprendizajes obtenidos. Un grupo de profesores que van en relación a procesos, por ejemplo, Carla Ramos ponen, sobre cómo y cuánto están aprendiendo mis estudiantes. Aquí Carla hace la presentación un poco más general del concepto amplio de la evaluación, que no es solo cuánto aprende, sino cómo aprende. Y esto, muchas gracias Carla Ramos, es valiosísimo porque permite ir haciendo ya una definición de qué tipo de evaluación vamos a hablar en este taller. No solamente, o no nos vamos a referir a la evaluación de cuánto aprenden, porque esa es la evaluación sumativa, sino de cómo aprenden, que va a ser una evaluación formativa. Entonces, muchas gracias, Carla. Entonces, como les decía, hay hasta ahora tres grandes grupos que puedo sintetizar. De los profesores que tienen muy clara la evaluación sumativa, que es cuánto aprenden. Profesores que lo van viendo más amplio, que dicen no es solo cuánto, sino cómo aprenden, que es Carla Ramos. Y profesores que pueden estar orientándose a la evaluación más amplia, que incluso involucra la labor del docente, como un proceso, ¿no? Scarlett Miranda pone actividad que permite hacer un seguimiento del proceso del aprendizaje para poder tomar decisiones y proporcionar herramientas que lleven a la mejora del aprendizaje. Está muy bonita tu definición, Scarlett. Me agrada muchísimo. Enfatizas en el tema del proceso.
Porque recuerden algo, estimados profesores, somos parte de una generación, lo digo como estudiante, como ex estudiante, como persona que pasaba por las aulas, como alumno primero, en donde la evaluación para nosotros era un día y una hora. El concepto de evaluación se resumía solamente a un examen, a una hoja y un papel que nosotros teníamos que desarrollar sin tener ayudas adicionales y en un tiempo determinado. Y claro, evidentemente era para recoger cuánto yo había podido entender o cuánto puedo memorizar sobre un tema. Pero esa forma de evaluar no me estaba hablando de un proceso, no era el cierre de un proceso, era solo la confirmación de una actividad que yo como estudiante había podido tener. Ahora, gracias a profesoras como Scarlett, nos recuerdan que el aprendizaje es un proceso y ese proceso tiene que ser seguido, acompañado. Y allí es donde surge la importancia de una evaluación formativa, porque se convierte en ese seguimiento, no al conocimiento del alumno, sino al proceso mental que hace ese alumno para poder adquirir esos conocimientos. Y además del proceso mental, el proceso, si quieren llamarlo así, afectivo, porque no podemos desligar los afectos de los procesos cognitivos y de los procesos metacognitivos, porque tienen su origen en el mismo lugar, en el cerebro. Entonces, mi alumno, que es un todo, tiene procesos cognitivos, tiene procesos metacognitivos y tiene procesos emocionales. Y dentro de esos procesos, la evaluación tiene que ser ese instrumento que les acompañe. ¿Para que uno, sí, es cierto, como dice Scarlett, tomar decisiones, darles herramientas que les ayuden a mejorar y sobre todo poder brindar una validación de cómo van o un acompañamiento de lo que necesiten, ¿no? Entonces, me agrada mucho que Soledad Maldonado recalque nuevamente el sentido de pertinencia de que el recojo de información tiene que ser permanente. No es un día y una hora. Es una actividad que tiene que ser permanente para el docente, pero también para el estudiante. Este proceso permanente de recoge de información no solo lo hacemos nosotros, lo tiene que hacer también el estudiante, porque el estudiante tiene que poco a poco ser más consciente de su proceso, y eso es a lo que Soledad se refería con un respectivo análisis y valoración. Y esto es algo interesante, que vendría a ser el tercer grupo de profesores, que salen de los conceptos clásicos de definición de la evaluación y se dan cuenta que la evaluación, como es una actividad humana, la realizamos todos los días. Y, por ejemplo, registrar fortalezas, registrar talentos, cualidades, obstáculos ante los problemas y debilidades, es algo que hacemos los seres humanos todo el tiempo y a cada rato. Y que nuestros alumnos también hacen, pero no son conscientes que lo hacen. Entonces, este grupo de profesores se orienta a ver la evaluación como una actividad humana natural y que nadie se pone nervioso por eso, ¿no? Cada vez que evaluamos algo en casa, porque vemos sus obstáculos, etcétera, no necesariamente nos ponemos nerviosos, sino que lo vemos muy práctico. Entonces, este tercer grupo de profesores podría estar pensando en la evaluación en un sentido mucho más práctico, en un ¿para qué sirve lo que estoy aprendiendo? Y cae en la cuenta de que sirve para la vida. Entonces, si sirve para la vida, lo puedo medir, o sea, me puede servir para todo en mi vida. Y allí es donde podemos ir descubriendo cómo la evaluación sale de una instancia académica y se convierte en una actividad humana. ¿De acuerdo? Bueno, quiero hacerles ahora otra pregunta. Gracias, Tania, también por participar. Última pregunta usando este aplicativo, este programita. Vuelvan a refrescar su navegador, por favor, y ahora sí, sin tener que poner su nombre y en una sola palabra, díganme qué sentimientos les ha generado el tema de la evaluación en este tiempo de pandemia. Desde el año pasado, que empezó todo este tema de la pandemia, y ustedes tenían que evaluar qué sentimientos les provocaba. Recuerden, por favor, en una sola palabra y sin poner su nombre, qué sentimientos les generaba. Entonces, nuevamente,
si no han cerrado la ventanita del aplicativo, vuelvan a entrar, por favor, y en una sola palabra pongan lo que les ha generado. No se preocupen de repetir la palabra que otros profesores te están diciendo. Si esa revela el sentimiento que tenías, no hay problema, escríbelo nuevamente. ¿Qué sentimientos te provoca evaluar en este tiempo de pandemia? ¿No? ¿Qué sentimientos les genera? Y como ustedes pueden ver en la pantalla, se está formando una nube de palabras, ¿no?, que representa los sentimientos que ustedes como docentes tienen, ¿no? Vamos a ir hablando frecuentemente en nuestro taller de 4 días en 3 momentos claves, momentos históricos, ¿ah? Vamos a ir hablando de cómo era nuestra labor docente y nuestras prácticas evaluativas antes de la pandemia, que lo tenemos muy clarito. Vamos a hablar cómo es la evaluación durante la pandemia, porque ya va todo el año pasado y se viene todo este año. Y vamos a ver también, eh, vamos a reflexionar cómo será la evaluación post pandemia. O sea, cuando ya acabe la pandemia y volvamos a las aulas, ¿cómo va a ser la evaluación? Digo que son 3 momentos claves, son 3 acontecimientos históricos. El primero, pre-pandemia, es algo que podríamos decir, lo recordamos bastante bien porque lo hemos vivido, disfrutado y sufrido, si quieren así, durante mucho tiempo, desde nuestra época de alumnos y luego nuestra época de docentes. En esa época es muy probable que hablar de evaluación era algo que nos estresaba mucho, porque nosotros teníamos el control de la evaluación. Pre-pandemia, nosotros nos volvimos dueños de la evaluación. Tanto así, que el día en que tú hacías un examen, dormías muy tranquilo. Quien no dormía tranquilo era el alumno, la alumna, que sabía que al día siguiente tenía examen. Y esos alumnos no dormían bien, que en una forma coloquial es la manera de decir que emocionalmente estaban conmovidos, ¿no? Había una alteración de sus emociones porque sabían que venía una evaluación, ¿no? Pero ustedes como docentes no tenían mucho esta conmoción porque tú tienes el control de la evaluación, entonces no había mayor preocupación, ¿no? Durante la pandemia ya cambió la cosa. Ustedes están poniendo allí, y pueden verlo, por favor, las palabras que son más grandes implican las que son más frecuentes en los participantes. De los 170 participantes, la gran mayoría ha puesto incertidumbre. La otra palabra es temor, estrés, impotencia, desafío, frustración, confundido, ¿no?, preocupación, tensión. Entonces, son palabras que nos revelan un estado de ánimo muy particular que, repito, pre-pandemia no sentíamos con la evaluación. Ahora sí la sentimos. Y podemos recién descubrir cómo se sienten o cómo se sentían nuestros alumnos antes, cuando nosotros aplicamos la evaluación. Ahora podemos estar teniendo los mismos sentimientos alrededor del tema de la evaluación, porque sus alumnos se preocupaban, se estresaban, tenían ansiedad, tenían frustración, tenían temor, eh, estaban confundidos, sentían tensión. Y ahora compartimos esos sentimientos con nuestros alumnos. Y es natural. Este gran cambio, este acontecimiento de la pandemia, que nadie de nosotros lo pensó, no lo esperamos, eh, creíamos que el año 2020 iba a ser el mejor año del mundo porque nuestra historia educativa siempre nos había hablado de que el número 20 era la perfección, y si se duplicaba el 2020 era el doble de perfección. Entonces nosotros estábamos súper, súper felices de un año 2020 que iba a ser súper perfecto, ¿no? Y que no fue así. Y entonces todo este gran cambio, todo este sufrimiento que ha acompañado y que el dolor, y con las noticias que hemos visto ayer, la frustración, la decepción, nos lleva a ponernos en el mismo plan junto con nuestros alumnos. Y les digo una cosa, estimados colegas, es natural sentirnos así.
porque no es un tema que hayan escrito muchos los autores, y no es un tema que hayan recogido personas que han pasado por esta experiencia, porque nadie ha pasado esta experiencia. Creo que no hay nadie que esté vivo todavía de la fiebre española, que fue la plaga anterior a esta, pero que fue hace como 200 años. No hay nadie vivo. Entonces, no hay nadie que nos pueda contar. El sistema educativo no era el mismo que el que tenemos ahora, así que tampoco no lo podemos comparar. Entonces, este acontecimiento de la pandemia no ha tenido precedentes y por lo tanto no tiene una bibliografía y ni siquiera un documento final que diga, bueno, se hace esto porque esto ha sido comprobado que funciona. Por eso es que tenemos frustración, impotencia, estrés, preocupación, incertidumbre. Y como les decía, es natural que sea. Pero hay otras palabras que acompañan a estas, que son palabras que se van al otro lado del extremo y revelan que tenemos entre el grupo también personas que puedan ser estresadas, pero también tienen una esperanza de trabajo. Miren que hay palabras como solidaridad, curiosidad, aprendizaje, desafío, reinsertarse, que revelan también nuestra característica de docentes de vocación, que frente a un acontecimiento que nos desborda a nivel mundial, no nos rendimos, que a pesar de la decepción que podemos sentir de nuestras autoridades más altas en nuestro país, no nos rendimos como docentes, porque no giramos en torno a ellos, sino giramos en torno a nuestros alumnos. Y de nuestros alumnos sacamos la fuerza para ser solidarios, para tener esperanza, para ver este problema como un desafío y no como un drama, para tener curiosidad, para querer reinsertarnos. Entonces, es importante que rescatemos también todo esto, porque nos va a ayudar y nos va a servir para superar este momento, para tratar de, como escribió una persona, reinsertarnos a este momento, porque esta es la música que está sonando actualmente. La pandemia es el acompañamiento musical y nadie sabe cómo se baila. Y sin embargo, nosotros tenemos que bailar. Así como los docentes, como los doctores y los policías y los militares estuvieron en la primera fila los primeros minutos y horas y días de la pandemia, los profesores también estuvimos en primera fila porque quizás paramos una semana, pero la siguiente semana ya teníamos que estar con nuestras clases virtuales sin saberlo. Teníamos que estar con nuestros celulares dictando nuestra clase sin haber nunca utilizado el celular para eso. Y allí empezamos como docentes a avanzar en este camino de acompañar a nuestros alumnos de una forma remota. Y que, como les decía, estos tres bloques temáticos históricos también nos van a dar un gran aporte, una gran enseñanza, porque cuando pase la pandemia y estemos en un tiempo post pandemia y volvamos a la clase, tengan en cuenta que no vamos a repetir lo que hemos vivido pre-pandemia, porque nuestros alumnos acaban de descubrir el año pasado y este año que el aprendizaje ya no es solamente expositivo, o sea, que aprender no significa tener al profesor carne y hueso frente a mí para aprender. Hay alumnos que están descubriendo que se puede aprender o están aprendiendo más gracias a la herramienta de la informática. Y entonces cuando volvamos, ese tiempo post pandemia, el alumno va a decir, profesor, profesora, ¿cuándo sacamos las computadoras? ¿Cuándo las traemos? ¿Cuándo utilizamos lo que hemos estado utilizando? Los Drive, los formularios, el Classroom, el Blackboard. ¿Cuándo lo utilizamos, profe? Y ustedes van a decir, no, pero eso era cuando había pandemia. Ya, pero profe, si hemos descubierto que así hemos aprendido más, ¿por qué volver otra vez al lápiz y cuaderno? Entonces, vamos a darnos cuenta o tenemos que irnos preparando, porque no nos debe sorprender ese momento post pandemia, hay que irnos preparando de cómo va a ser el regreso a clases, también con las herramientas que ahora estamos usando, porque muchos alumnos también van a llegar a los colegios con esa herramienta y van a decir, ya, profe, aquí están las computadoras, los laptops, las tablets, ¿cuándo las usamos? No, no, chicos, yo les he traído una fotocopia. ¿Fotocopia? Vamos a hacer esta ficha, pero ¿y el formulario?
pero, profe, así, ¿no se da cuenta que usted se autocorregía y nos autocorregíamos? O sea, los alumnos nos van a exigir esto. La misma dinámica de la sociedad nos va a exigir esto. La forma de la modalidad de aprendizaje virtual ha venido para quedarse en todas las instancias. Y muchos padres de familia, muchos alumnos y muchos colegios se van a distinguir por la inclusión de la formación a distancia de entre los servicios que ofrece. Y entonces como docentes, repito, no vamos a tener que replicar lo vivido prepandemia. Tenemos que reinsertarnos en esta época histórica que nos va a exigir un aprendizaje digital. Y por eso es que tenemos que seguir, me gusta mucho la palabra que han puesto allí, reinsertándonos, porque es lo que nos va a permitir responder a esas necesidades. Entonces, muchas gracias por sus comentarios y su participación en esta primera autoevaluación, que creo que nos ha servido mucho para poder descubrir por dónde va los conocimientos previos y por dónde voy a orientar esto, ¿no? Y quería plantearles ya mi propia definición de evaluar. Por favor, díganme si ya están viendo mi proyección, mi PPT. Correcto, Judy. Sí, ya vi que todos pueden verlo. Gracias, gracias. Quería recoger la pregunta de Hernández. Creo que es Judy Hernández. No se puede retroceder. Estas herramientas se irán sofisticando cada vez más. Estamos viendo la educación del futuro. Exacto, exacto. Esa es la palabra, estimada Judy Hernández. La educación del futuro. Ya no... Perdón. Ya no podemos decir la educación del futuro. Es la educación del presente. Eso que decíamos antes, educación del futuro, es la educación del presente. Entonces, si se trata de la educación del presente, la evaluación del presente, tenemos que irla aclarando. No es un tema cerrado, estimados colegas. Es un tema que como docentes tenemos que seguir reflexionando porque la tenemos que construir nosotros. Nadie la va a construir por nosotros. Pero es valioso lo que dijo Judy Hernández. No podemos mirar la evaluación del futuro y decir, en el futuro, pensando en que el futuro es el próximo año. No, ya es hoy. Y si la evaluación es parte de la educación, tenemos también que actualizar ese concepto que tenemos de evaluación. Por eso es que les comparto mi definición de evaluar. Porque evaluar va a implicar una mirada más amplia. Miren esto, una mirada más amplia sobre los sujetos y sus procesos. No dice solo estudiantes, dice sujetos y procesos. Nos incluye a nosotros como sujetos y también incluye nuestra labor docente como proceso. También incluye a los padres de familia como sujetos y procesos. También incluye a todo el colegio como sujetos y procesos. Entonces, esta evaluación no implica mirar al alumno, implica mirarnos todos, alumnos, profesores, padre de familia, colegio, porque va a influir en la valoración y juicio que tenemos sobre nuestras acciones humanas. Y será importante caer en la cuenta que esta evaluación formativa, ya nos estamos inclinando más en la evaluación formativa, que es el tema por esencia que tenemos aquí, tiene que llevar a que las personas hagan valoraciones. La palabra valoración viene del concepto de valor. Y el valor, en un sentido ético, es este concepto de conducta moral estimada y querida por todos, y sobre la cual podemos hacer juicios de valor, ¿no? Y que ahora necesitamos más que nunca, porque evaluar nos tiene que ayudar a formar a las personas de hoy y de mañana. Entonces sigan el concepto que aparece en el segundo punto. Tome en cuenta contextos, diferencias culturales y ritmos de aprendizaje. Pero mira la primera palabra, contextos. Y por ejemplo, el contexto nacional, el contexto actual que vivimos de crisis sanitaria, que ya nos hace reflexionar y pensar y hacer juicios de valor, se suma a una crisis política y de falta de valores
que nos dice a gritos de que algo no, como docentes, no hemos estado haciendo bien, que como padres de familia no hemos estado haciendo bien, que como sociedad no hemos estado haciendo bien. Porque no es posible anteponer necesidades personales sobre las necesidades colectivas. Y estoy haciendo un juicio de valor de sujetos que no participan de un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Directo conmigo y con mis alumnos, pero que sí son parte de mi contexto y que sí son parte de mi cultura y que me duele como peruano, pero que me empuja y como docente decir, no, pues que tenemos que transformar esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No vamos a transformar nuestra sociedad y nuestra realidad actual peruana si repetimos lo mismo que estamos haciendo. Y por eso el tercer punto dice, exige que se desarrollen e incorporen diferentes métodos, técnicas e instrumentos para evaluar. Si yo quiero que mis alumnos en un futuro muy cercano no se conviertan en estas personas sin escrúpulo, que ahora hemos estado viendo que se han beneficiado antes que otros y que pueden tener hasta sangre en las manos para haber priorizado sus necesidades, tengo que incorporar nuevos métodos, tengo que hacer cosas diferentes para que mis estudiantes no repitan estos patrones, ¿no? Y por eso tengo que incluir otras cosas en mi trabajo. Entonces, si bien no estamos en un hospital atendiendo a pacientes, estamos en una primera línea ante las generaciones que tienen que reflexionar sobre el proceso que estamos viviendo como país, tienen que descubrir y formar sus valores para emitir juicios de valor y sobre todo para que no repitan esta lamentable historia, sino que cambien la sociedad. Y eso no lo van a hacer solos. Ese proceso formativo necesita de la presencia de un educador que tiene que dejar un modelo antiguo de evaluación. Miren mi proyección. En ese modelo antiguo, el evaluador, el docente, lo tenían como una instancia final. Antes, en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, era un proceso que se hacía día a día, ¿cierto? A cargo del profesor y el alumno, era la interacción del aprendizaje que tenía el docente con el alumno, de lunes a viernes, de lunes a viernes, de lunes a viernes, hasta que llegaba la semana de exámenes, semanales, bimestrales, y se paraba el proceso, se detenía el proceso de enseñanza-aprendizaje, y todo ese día y toda esa semana era sobre evaluación. Entonces el estudiante sabía y podía estar tranquilo de que por lo menos durante estas 2 primeras semanas iba tranquila la cosa en el colegio porque teníamos al profesor, nos conversaba, nos explicaba, leíamos, respondíamos ejercicios, hacíamos tareas, todo muy tranquilo en nuestro proceso, pero que en 2 semanas ya aparecía la listita de examen, ¿no? Prueba, paso o examen bimestral. Y allí ya no había proceso de enseñanza-aprendizaje, porque eso era el proceso anterior, y lo que había era un proceso de evaluación. Por eso es que yo recuerdo como alumno semanas de evaluación donde solo íbamos al colegio a dar el examen. Entonces llegábamos, teníamos como 1 hora para estudiar, todos calladitos estudiando en el salón de clase. No había clase de nada, solo exámenes esa semana. Terminaba la primera hora o las 2 horas de examen y empezaba, perdón, de repaso, de estudio personal, y empezaba la hora de examen. Todo el colegio se ponía en modo examen. De la mitad del salón se iba a otro salón, se intercambiaban alumnos de salones. ¿Para qué? Para que no se copien el examen. Entonces habían filas de alumnos diferentes, de diferente grado, de diferente curso, y los profesores eran muy estrictos. El profesor se ponía en modo profesor de evaluación, así un cachaco, un militar, ¿no? Un verdugo, dispuesto a cazar cualquier intento de plagio, ¿no? Y entonces empezaba a supervisar, ¿no? A controlar al mínimo detalle, porque así como él era un experto cazando plagio, los alumnos eran expertos tratando de poner un plagio en un borradorcito, en un papel, etc. Entonces el colegio se ponía en modo evaluación. Nadie entraba, nadie salía del colegio durante esas horas. Ni las moscas entraban en esas horas, porque la mosca podía tener un chinada. Nadie entraba ni nadie salía. Terminaba, recreo. Ya la gente se distraía, el profesor volvía a ser buena onda,
Terminaba eso otra vez, hora de estudio, a estudiar, estudiar. Terminaba la hora de estudio, otra vez, modo de evaluación, todos cachacos ahí, nadie se movía, nadie respiraba, nadie hablaba, hasta que acababa la evaluación. Terminaba eso, otra vez el profesor amigo, un estudio, a casa. Entonces, no había un proceso de enseñanza-aprendizaje, todo era examen, examen. Entonces, entendimos que la evaluación era un proceso posterior al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que claro, lamentablemente, nuestra forma de ser encontraba ese momento muy sencillo si es que podías memorizar cierto tipo de información. Entonces la estrategia era memorizar, 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 memorizar. Pero que como fue un esfuerzo muy fuerte, terminaba el examen, ¡prum! Nuestro cerebro borraba todo ese esfuerzo de memorización que había tenido. Y entonces nos sucedía que a los pocos días nos hacían una pregunta de esos exámenes y nosotros ni nos acordábamos, porque ni siquiera lo habíamos visto. Y cuando nos entregaban los exámenes, ni siquiera veíamos las anotaciones de la hoja del examen. Simplemente nos bastaba con saber la nota, que ya por lo menos nosotros las podíamos anticipar. Sabíamos más o menos cómo lo habíamos dado. Entonces a veces ni necesitamos ver la nota, ¿no? Ya más o menos sabíamos lo que era. Y muchos de nuestros exámenes pasaron de la mano del profesor al cuaderno sin haber sido observado ni validado. Entonces descubrimos que la evaluación era un proceso posterior, simplemente un proceso de verificación de cuánto habías memorizado. Hoy podremos decir algo diferente. Esta pandemia, en especial, nos ha enseñado que la evaluación que nosotros veíamos en el futuro ya había llegado y había llegado para quedarse. Que ya no es un proceso lineal, que la evaluación es un proceso cíclico, en donde los maestros tenemos, sí, un inicio de evaluación de enseñanza, modo de enseñanza, de nuestra labor como docente con nuestras diversas estrategias, pero también tenemos que desarrollar una evaluación formativa al momento también de interactuar con nuestros estudiantes para acompañar su proceso de aprendizaje. Y entonces ya no es una etapa más, una tercera etapa del proceso, sino que es una instancia del proceso, es parte del proceso. Y esto nos orienta a darnos cuenta que la evaluación, al menos la formativa, no es exclusiva de un día y una hora, sino que es permanente y se realiza en un amplio sentido de término. Por eso es que les comparto esta definición. La evaluación formativa, la que vamos a ver en este taller, está íntimamente relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es una etapa posterior, está metida en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Comienza en el momento en que nosotros ponemos los objetivos de qué cosa es lo que queremos que aprendan nuestros alumnos y para qué lo están aprendiendo. Recorre todos los pasos de construcción de esos nuevos conocimientos, no solo para medirlo, porque para medir esos conocimientos está la evaluación sumativa. Lo que me interesa en una evaluación formativa es hacer evidente cómo el alumno construyó ese conocimiento. ¿Qué estrategias usó para construir ese conocimiento? Y poder llegar a emitir un juicio sobre los logros que han obtenido. Para hacer evidente que el alumno pueda verbalizar cómo logró aprender eso que aprendió. Y, esto es lo que más me gusta, utilizar lo que aprendió durante los procesos que siguen, aplicarlo a la vida, en otras palabras. Y esto tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo sentido. Porque cuando un estudiante se da cuenta que lo que está aprendiendo le sirve para la vida, lo incorpora no solo a su proceso cognitivo, sino lo incorpora a su propia concepción humana y lo hace desarrollarse mucho más. ¿Sí? Este es mi concepto de evaluación formativa. Perdone que me haya pasado unos minutos al momento de preguntas que les dije. Me voy a quedar aquí para empezar ahora sí a interactuar con ustedes a través de las preguntas. ¿De acuerdo? Recuerden que les dije al inicio de este taller que vamos a tener 2 bloques de preguntas. Entonces, ahora sí empezamos con las preguntas. Estoy poniendo en el chat para que usted lo pueda encontrar. Por este medio podré
Leer sus preguntas. Perdonen que escribo con mayúscula, lo estoy poniendo para que reconozcan rápidamente mi mensaje. A partir de aquí voy a empezar a leer mis preguntas. Perdón, las preguntas que ustedes me hagan. Interactuaremos unos 10, 15 minutitos para responder sus preguntas, ¿de acuerdo? Mientras escriben en el chat sus preguntas, voy leyendo la que puso hace un instante Katy Cordero. Katy Cordero pregunta, ¿considera que la memoria es una capacidad necesaria? Por supuesto, Katy Cordero. Si nosotros somos personas que perdemos la capacidad de memorizar, no podríamos evitar cometer los mismos errores. Pero la memoria, estimada Katy, no debe ser solamente utilizada para recordar conceptos y datos. Tiene que ser importante para mi vida. Por lo tanto, yo necesito de la memoria, pero no una memoria selectiva, sino una memoria que se active para nuevos conocimientos, que sea una memoria que sepa almacenar información útil y necesaria. ¿De acuerdo? Adolfo Silva pregunta, ¿una evaluación no descarta la otra, solo son diferentes? Eso pues, sí, es cierto, Adolfo Silva. La evaluación formativa, que es la que vamos a ver en el taller, no descarta una evaluación sumativa. Cada una tiene una razón de ser. Es una mano izquierda y una mano derecha. Las dos son complementarias, las dos se necesitan, pero son para dos cosas diferentes. La evaluación formativa, como lo están viendo aquí, me sirve para acompañar al alumno a ser válido un proceso de aprendizaje, para que el alumno se dé cuenta, valore, reflexione sobre cómo hace para aprender, qué habilidades cognitivas, qué habilidades metacognitivas y qué procesos emocionales han intervenido para que él aprenda. En cambio, la evaluación sumativa lo que hace es recoger información para certificar si se ha alcanzado un objetivo, si ha podido retener información, si ha podido utilizar esa información para otra cosa. Son dos diferentes pero complementarios, estimado Adolfo. Karen Sosa pregunta, ¿qué medio virtual recomienda para poder desarrollar una mejor evaluación formativa? Será, ¿no? Ya. No hay un único medio virtual, estimada Karen, porque no tenemos un único alumno en nuestro colegio. Y nuestra experiencia docente nos enseña que son varios. Entonces, vamos a ver algunas durante este taller, no como herramienta virtual, sino como herramientas, como estrategias y luego como herramientas de evaluación. Pero dentro de ellas vamos a ir hablando de algunos programas que podrían utilizarse u otros no. Y allí vamos a tener la ayuda de varios participantes que nos permitirán compartir también las estrategias que ellos tienen. Mientras siguen poniendo sus preguntas por este medio, creo que hay otra opción de preguntas que han estado utilizando, que es unos iconos de globitos que tienen las iniciales Q y A. Han estado poniendo, ahí han estado poniendo definiciones, gracias. Pero estábamos en el chat, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más, estimados participantes? ¿Alguna idea que necesiten que aclare un poquito más, que repita o desarrolle un poco más? ¿Alguna pregunta más? Ruth Ballena pone, soy profesora de desarrollo. Mi evaluación permanente es a través de desarrollar sus capacidades de juicio crítico a través de tareas. Está bien, me pregunto. Tu evaluación permanente. Supongo que es tu evaluación sumativa o es tu evaluación formativa, estimada Ruth. Evaluación a través de desarrollar la capacidad de juicio crítico. Claro, tu área tiene capacidades y competencias determinadas por el diseño curricular. Y esas son las que mides en una evaluación sumativa. En una evaluación formativa tenemos otros objetivos. El fundamental y el que compartimos todos los profesores en una evaluación formativa es hacer evidente para el alumno y para mí cómo aprende y para qué aprende mi estudiante. ¿Cómo y para qué? ¿Me entiende, Ruth? ¿Cómo aprende? Revela los procesos cognitivos, metacognitivos y afectivos del estudiante. ¿Y para qué lo aprende? Revela esa implicancia y actualización con la vida real. Entonces eso no se mide por áreas, eso comparten todas las áreas. Ningún profesor de comunicación, de matemática, de desarrollo puede decir, no, yo no hago eso. No,
todos estamos involucrados en la formación. Por lo tanto, si somos formadores, la evaluación formativa es una actitud permanente en nosotros. Nosotros no dejamos de ser maestros cuando acaba el horario de clase. Continuábamos siendo los maestros. Y nuestra actitud formativa es permanente. ¿No les ha pasado a ustedes la cantidad de veces que ahora en época de pandemia tratamos de formar a la gente, hablar con la gente, explicarle a la gente que se ponga bien su mascarilla, que sepa guardar la distancia? Porque nos nace como docentes estar involucrados en la formación de las generaciones. Por eso es que una evaluación formativa no es exclusiva de alguna área, es de todas. No es que esté vinculada solo a algunas capacidades de las áreas, sino se involucra con todas. Sonia Vila pone, ¿cómo evaluar de forma efectiva por el medio digital? Ya, Sonia, pero ¿qué evaluación te estás refiriendo? ¿A la evaluación formativa o a la evaluación sumativa? La evaluación formativa, que es nuestro tema, la vamos a ir viendo con estrategias, mañana y pasado, y luego con instrumentos. Y como les dije, dentro de esas estrategias vamos a mencionar algunos programas virtuales que nos pueden ayudar a medir. ¿De acuerdo? Sí que es un tema fascinante los medios digitales para desarrollar aprendizajes por áreas, pero no es nuestro tema. Nuestro tema es evaluación formativa. ¿Sí? Bueno, estimados profesores, vamos a dar avanzamos un poco más y seguimos con las preguntas, ¿les parece? Ah, ya vi que hay más preguntas. A ver, un ratito, un ratito. Perdón, voy a tomar unas preguntas más. Por lo menos hasta Katy Cordero, que va a ser como que la última pregunta que leeré en este blog. Me había quedado en Sonia. Judith Hernández pone, ¿cuán importante es socializar el instrumento de evaluación y los criterios de evaluación de los estudiantes y padres de familia? Sí, Judy, sobre todo si es evaluación sumativa, pero si es evaluación formativa, a veces no podemos estandarizarla tanto. O sea, no, como vamos a ir viendo, esa evaluación formativa eh, tiene un espectro un poco más amplio, como lo vamos a ver. Y si bien va a ser importante socializarla, sobre todo es importante el carácter que debe tener esta evaluación. Nuestros padres de familia, nuestras autoridades del colegio, nuestros compañeros de trabajo, tienen que tener en la cuenta que hoy más que nunca es necesario desarrollar evaluación formativa. Y los padres de familia tienen que aprender a hacer evaluación formativa con sus hijos. ¿De acuerdo? Adolfo pone, ¿los juicios de valor en la evaluación formativa es la equivalencia de las notas de la evaluación sumativa? No podría equipararlo así, Adolfo. No, no, sería muy, ¿cuál es la palabra exacta? Sería muy, mm, quiero encontrar una palabra exacta. Sería empequeñecer un poco el trabajo de la evaluación formativa. Si bien con el tiempo vamos a tener que desarrollar algún tipo de registro de evaluación sumativa, quiero que caigas en la cuenta de algo, estimado Adolfo. Cuando un padre de familia recibe una libreta, lo que encuentra, o lo que nuestros padres de familia encontraban de nosotros cuando en nuestro colegio nos dan la libreta, era las materias, acuérdate, historia, geografía, matemática, lenguaje, y una nota, una sola nota. Y eso determinaba todo. Nuestros papás sacaban como el análisis de cómo nos había ido ese semestre por la nota, ¿no? Si era 20, bien. Si era 10, lo hemos hecho mal. Y los padres sacaban su propia conclusión. Hasta antes de la pandemia, las libretas ya estaban como más desagregadas, ya habían capacidades, competencias, y cada uno con números o con letras. Pero seguía siendo eso, una valoración numérica o alfabética. Entonces un padre de familia tenía que nuevamente interpretar. Ahora, acá viene lo diferente, estimado Alf. Llegará el día en que la libreta no será una hoja con letras o números, sino que será una conversación entre maestro, papá y alumno, y donde el maestro le compartirá a los dos las conclusiones de ese acompañamiento formativo que hizo de ese estudiante.
y será una conversación en base a evidencias, en base a registros de observación, para llegar a mostrar lo que ocurrió y entre los tres sacar conclusiones. ¿Acaso ustedes como padres de familia no sería más gratificante que podamos conversar con los profesores para saber el rendimiento de nuestros alumnos en lugar de recibir una hoja con unas calificaciones? No estoy criticando la libreta, le estoy diciendo que eso es lo que es. Pero si a mí me preguntan como padre de familia qué prefiero, yo les diré 1000 veces prefiero conversar con el profesor. ¿Para qué? No para que me lea la libreta, sino para que me diga cómo vio a mi hijo, qué observó él en mi hijo, cómo vio él como profesional el proceso de aprendizaje de mi hijo, cómo lo hizo bien, qué puede hacerlo mejor. Entonces se necesita una conversación para llegar a esas instancias. Entonces, por eso es que te decía, estimado Adolfo Silva, llegar a equiparar nota, no creo que sea lo necesariamente exacto, pero sí será una instancia que necesitamos compartir. Ahí sí te doy la razón. ¿Qué estrategias puedo darnos para la evaluación de aprendizajes de lente? Lupe Fernández pone estrategias para evaluar a los estudiantes de lento aprendizaje. Lamentablemente, Lupe, eso es un tema de evaluación sumativa, pero vamos a verla en la evaluación formativa, pero como proceso de aprendizaje, no como, eh, no como respuesta de cantidad de evaluación, sino cómo lo aprende. Y allí vamos a dar respuestas. Entonces, por favor, mañana y pasado vamos a entrar en estas estrategias. Te pido participar mañana y darte cuenta que voy a responder eso mañana. Emma Ramos, trabajar con casuística, con estrategia, desarrollar capacidad crítica. Sí, es una herramienta, pero la evaluación formativa no es sobre la casuística, sino es del proceso del alumno. O sea, cómo responde esa casuística. Ese método me parece interesante, ¿no? El método de casos es valiosísimo, pero cómo hace el alumno para llegar a aprendizajes, eso va a ser importante, ¿no? Luis Alberto pone, ¿qué medio virtual sería adecuado para la evaluación formativa? Como lo comenté, estimado Luis Alberto, mañana y pasado vamos a ver estrategias y allí vamos a responder. Y Katy Cordero pregunta, en épocas pasadas nos hablaban de manera sumativa. ¿Considera que los maestros de entonces no lo hicieron de manera holística para luego emitir juicios? Yo creo que, estimada Katy, que los maestros de esa época respondieron a lo que había esa época. Y esa época tenía ese modelo y lo hacían bien. Y nuestros padres estaban listos para ese modelo, porque nuestros padres se interpretaban bastante bien. Hoy los modelos son distintos y por eso usar esas herramientas para aplicarlo ahora no funcionaría. Tu pregunta me hace pensar en que podría ser un ejemplo, ¿no? ¿Estaba bien haber utilizado máquinas de escribir antes cuando no había computadora? La respuesta es sí, pues es lo que había. No había computadoras, había máquinas de escribir y eso se usaba. Pero decir ahora, todo se hace con máquina de escribir y no computadora, sería negar la presencia de otras herramientas para hacer trabajos. ¿Me entiendes? O sea, decir que ahora, hoy, solamente usemos la evaluación sumativa sería negar que existen otras necesidades evaluativas y sobre todo educativas en nuestro proceso. ¿Me entiendes? No podría comparar. Ok. Eh, continuemos un poquito más y luego retomamos las preguntas, estimados profesores. Háganme acordar que me quedé en la pregunta de Adolfo Silva y su pregunta sobre la evaluación diagnóstica del ministerio. Avancemos un poquito más. Entonces, por favor, me gustaría recalcar el concepto que yo le estoy dando a la evaluación formativa. Recuerden, para mí y para estos 4 días, la evaluación formativa está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acompaña todo el proceso. Desde que junto con los estudiantes y los padres nos planteamos los objetivos del aprendizaje, no solo qué queremos que aprenda, sino cómo queremos que aprenda y para qué. Recuerden, ya no te esas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo y para qué? ¿Qué quiero que aprenda? ¿Cómo quiero que aprenda y para qué? Porque eso es lo que tenemos que contestar al final del proceso, ¿no? Y eso va a ser nuestro juicio. El alumno logró lo que quiso aprender. Eso se encargar la sumativa. ¿Cómo aprendió? Es el trabajo de la evaluación formativa. ¿Y para qué lo está aprendiendo? También lo recoge la evaluación formativa. ¿Sí? Entonces, cuando se desarrollan adecuadamente estos procesos de evaluación de manera formativa, la información recién se puede interpretar correctamente y se puede comunicar bajo principios planteados. Entonces,
Recién allí vamos a entender mejor cómo nuestros estudiantes aprenden. Y vamos nosotros como expertos a focalizar nuestras acciones pedagógicas para favorecer a aquellos estudiantes que de repente no están alcanzando sus objetivos de aprendizaje. Por eso es importante la evaluación formativa. No mide solo cuánto aprenden, sino cómo aprenden. Y al tener este mapeo de cómo aprenden, vamos a ir detectando que hay estudiantes que tienen muy buenas estrategias metacognitivas, que se las tenemos que hacer evidentes para que las sigan utilizando. Solo cuando se hace evidente un proceso metacognitivo, se puede volver a repetir y se vuelve ya un hábito. Y nos sirve para mostrarle a otros estudiantes que esos procesos también pueden ser replicados, imitados, copiados. ¡Ah, qué horror! Dejo la palabra copiar. Claro, antes copiar estaba satanizado en nuestro modelo de trabajo. Pero ahora, si se trata de un proceso y una habilidad que a otro le sirvió, yo me tengo que copiar. No significa que tengo que innovar en todos los procesos cognitivos como alumno. A veces sí, pero a veces no. Y si yo puedo imitarla, bien por eso. Muchos procesos de aprendizaje se dan por imitación. Los seres humanos somos seres que hemos aprendido desde el inicio por imitación. Desde pequeños, todo lo que hemos aprendido en nuestra vida ha sido por imitación. Por lo tanto, los procesos cognitivos también se pueden aprender por imitación, pero también por valoración y refuerzo de un observador externo. Ese observador externo es el maestro, que además de ser un observador profesional, experto, también es un amigo y también tiene un vínculo afectivo fuerte con el estudiante. Y eso garantiza que esa instancia formativa sea mucho mejor recibida y se favorezcan estos procesos de aprendizaje. Entonces, a partir de una constante revisión y reflexión sobre la evaluación, que como les dije es un tema que a nosotros ahora nos preocupa en pandemia y post-pandemia, vamos a tener que ir incluyendo, implementando estrategias de evaluación formativa. Desde este año y todos los años que vengan, tenemos que incluir estrategias de evaluación formativa, que nuestros alumnos se vayan acostumbrando a ser evaluados formativamente, que los padres de familia se vayan acostumbrando a que sus hijos son, por nuestra parte, evaluados formativamente, pero que ellos, los padres de familia, también tienen que aprender a hacer evaluación formativa. Porque les hago una pregunta. ¿Quién es el primer evaluador de los niños? Perdón, el primer formador de los niños. Repito, ¿quién es el primer formador de los niños? Y muchas veces las personas se equivocan y dicen los maestros. Y no, 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 no. Los maestros no somos los primeros evaluadores. Correcto, Daniel, Elsa, Chuquín, Carmen, Noemí, Medina. Los padres son los primeros formadores de los hijos. Y por lo tanto, si los padres son los primeros formadores, tienen que aprender a hacer evaluación formativa. Como colegio, tenemos que insistir a nuestras autoridades, a nuestros directivos y coordinadores, que tenemos que ir incluyendo la evaluación formativa como un pilar de nuestra identidad como colegio. Que no podemos llamarnos colegio ni educadores si no hacemos evaluación formativa. Y por lo tanto, nuestra comunidad educativa debe acostumbrarse a hacer evaluación formativa. Y nuestros padres, si pertenecen a nuestra comunidad educativa, también tienen que ser padres que deben evaluar formativamente. Exacto, Carmen Noemí Medina. Los padres tienen que saber que se evalúa formativamente porque tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo más que nosotros, porque tienen más tiempo con los alumnos. Tienen más tiempo con sus hijos para hacer evaluación formativa. Y el alumno tiene que aprender también a sí mismo a hacerse una evaluación formativa, hacer una autoevaluación. ¿Y por qué necesitamos que lo hagan? Para que aprendan a ser críticos, valorativos de sí mismos. Para que en el futuro, cuando venga una empresa y les diga, mira, te vacuno a ti primero para que puedas aceptar,
el contrato y no importa que tú no estés en primera línea, esos alumnos que serán adultos en ese momento le dirán, no, eso no es, eso no es ético, eso no está bien. Para eso necesitamos la evaluación formativa. Es nuestra esencia como maestro. Educamos a generaciones del futuro. Y el futuro es 5 o 6 años. Necesitamos evaluar a generaciones que por su propio medio, sin necesidad de un supervisor y evaluador, tienen que darse cuenta que es lo mejor para todos. Si realmente como sociedad hubiéramos evaluado formativamente y hubiéramos enseñado a los padres y a los propios alumnos a hacer evaluación formativa, no tendríamos tantos contagios. No tendríamos gente sin criterio que organiza fiestas, o va a fiestas, o camina sin colocarse bien la mascarilla. ¿Por qué hay sociedades que no les va mal? ¿No? Mi cuñado vive en Australia, que ya no usa mascarilla, no porque no les dé la gana, sino porque como sociedad se han cuidado. Y se cuidan hasta ahora, y su nivel de contagios es bajísimo, y de muertes también. Y no porque sean, oh, la gran desarrollo, potencia mundial, no, sino porque tienen valores inculcados por padres y maestros y sociedad. Y eso tiene que cambiar en nuestra sociedad. Por eso necesitamos, como pone Jessica Reyes, educar para la vida. Y la educación para la vida necesita una evaluación formativa. Si no, ¿qué sentido tiene que un alumno se saque logros destacados académicamente por los conocimientos que retiene si no los aplica a su vida? No me sirvió de nada, fracasé como maestro, fracasé como padre de familia. Por eso es que necesitamos que los colegios, los directores, los padres de familia entren en entender y añadir la evaluación formativa hasta el punto en que nosotros como docentes levantemos la voz y digamos en el Perú, señores, nuestra sociedad no puede seguir así. Si quieren llamarlo que está enferma, que está en crisis, díganlo, pero nuestra sociedad tiene que tener un cambio. Y por lo tanto, durante un buen tiempo, una buena generación, no vamos a preocuparnos tanto en evaluar conocimientos, vamos a evaluar para la vida y por la vida. Tenemos que recuperarnos como sociedad para luego ya ir construyendo sobre eso otros pilares. Y entonces la evaluación formativa surge y dice, sí, cuenten conmigo, cuenten conmigo. Yo me encargo, yo necesito. Por eso que están involucrados todos los profesores del colegio, todas las personas del colegio, las personas que nos ayudan con la limpieza, las personas que nos ayudan con los jardines, el señor que cuida la puerta, también hace evaluación formativa cuando saluda y ayuda a saludar a las personas. ¿Se dan cuenta? Todos, todos, todos. Carmen pone, pensamiento crítico es reflexionar, no criticar. Todos los días aplicamos ante situaciones presentes. Exacto, sí, es cierto. Pero también la idea es cómo llegar a ese conocimiento, ¿no? Eh, Paréntesis, estimados profesores. Como saben, en esta época de pandemia todos estamos dando nuestra clase desde nuestra casa, ¿no? Y si bien he tratado de minimizar todos los ruidos, no puedo cuando pasan los aviones. Yo vivo en el Callao y sobre mi casa pasan los aviones que despegan del aeropuerto. Y también muchas personas tratan de salir adelante vendiendo por la calle. Entonces ahorita está pasando un señor vendiendo piñas, papayas, frutas. Así que disculpen la interrupción que hagan ellos, no los puedo controlar. Si alguien se anima o necesita y vive cerca, me avisa. Le hago la listita y le digo al señor que nos deje un par de piñas. Mentira, es broma. Pero bueno, sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, esto no lo he sacado yo de loco, ¿eh? No diga, se le ocurrió al profesor, es un idealista. No, 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 no. La resolución viceministerial 094-2020 nos dice que en el marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus, COVID-19, las disposiciones para la evaluación planteadas en ese documento normativo se tomarán con flexibilidad. Por lo tanto, nos está haciendo recordar y caer en la cuenta que si bien nadie tiene las cosas claras, tenemos que tener un carácter de flexibilidad que es adecuado para momentos de cambio, porque nos permite acomodarnos a la priorización de cosas que estamos viendo ahora.
Y la priorización, como podemos dar cuenta por nuestra crisis sanitaria, política, social, económica, es lo trascendente, por ejemplo, ¿no? Entonces ese documento también nos utilizan como mayor fuerza desde la lógica de una evaluación formativa. ¿Se dan cuenta? Repito, y lean con cuidado, la evaluación de las competencias, la que nosotros siempre hemos considerado la evaluación sumativa, la que nos dice cuánto aprendió los alumnos, se realizará con mayor fuerza, miren lo que pone, 3 palabras clave, con mayor fuerza, ¿desde qué marco? Desde la lógica de una evaluación formativa. ¿Lo ven? Ya los documentos oficiales lo están orientándose a ello. Y nos propone la retroalimentación como una instancia para mejorar sin priorizar áreas, nos pone el documento. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya hay un marco normativo que empieza poco a poco a poner la evaluación formativa en el lugar que tiene que tener. Y nos ofrece la flexibilidad, porque claro, nadie lo tiene claro, pero nos permite acomodarnos a lo que nos sirve. Y esto es buenísimo, porque uno de los errores que hemos tenido siempre era tratar de estandarizar y poner como que la receta perfecta a todos los colegios. Y no, sabemos que hay colegios que tienen sus particularidades y no las podíamos utilizar desde el buen componente potencial que tiene, porque teníamos que repetir estrictamente lo que se nos daba. Ahora es flexible y por eso es que podemos como institución educativa adaptarnos a estas circunstancias y a lo que queremos. Y ahí aprovechar y adaptar la evaluación formativa para meterlo en nuestro ADN como colegio. Si no, si ustedes no lo hacen, no van a ser coherentes con lo que dice en su PEI. Porque estoy seguro que su misión y la visión que han puesto en ese documento dice que ustedes, como que en unidad educativa, forman integralmente al estudiante. Y ustedes lo han dicho y lo ponen allí y está escrito desde años. La formación integral del estudiante como futuro ciudadano. Muchas de esas palabras se van a repetir en su PI. Y esa formación integral implica una evaluación formativa, que si no la han estado haciendo de forma por lo menos sistémica como institución, probablemente no han estado cumpliendo al 100% con su PI. Ahora sí lo tenemos que hacer y hay que aprovechar este marco de flexibilidad para irlo introduciendo. Profesores, se va a convertir en un distintivo clave para los padres de familia el colegio que de verdad forma por valores y con valores, que también está en su PI. La formación de valores nos distingue para formar al ciudadano íntegro. ¿Acaso no ponemos eso en el PI? Entonces, también hoy más que nunca, la evaluación formativa debe apuntar a esos objetivos institucionales que tenemos como comunidad educativa. ¿De acuerdo? Ahora, cierro un poquito este momento para recordar o hacer un poco evidente que formativamente hablando, a partir de lo que nos dice la resolución viceministerial, esta evaluación formativa tiene como finalidad una retroalimentación para poder ayudar y acompañar al estudiante a mostrarles el cómo están aprendiendo y para qué. Por eso, sigan la primera columna de evaluación formativa, utiliza para observar con detalle algunos recursos, algunas estrategias. Esas son las que vamos a ver mañana y pasado. Y son indispensables para el desarrollo de competencias explícitas en los propósitos del aprendizaje, de todas maneras. Y la evaluación certificadora o certificativa, la evaluación que utiliza la sumativa, que la necesitamos todavía, por eso decíamos que se complementan, sirve para determinar el nivel de logro. También se utiliza una serie de herramientas para observar y recoger, pero que por separado no nos ayudaría esa formación integral que tenemos. Entonces recuerden, convivimos con dos tipos de evaluación, la formativa, la sumativa. Somos expertos en la sumativa. Somos expertos en la certificadora. Nuestros padres de familia las exigen a montones. No quiero saber la nota, profe, la nota, quiero saber la nota. Algunos padres de familia todavía están marcados por ese tipo de evaluación sumativa. A tal punto de que ahora incluso intervienen en las tareas de los alumnos para acumular
buenas notas pensando que le están haciendo un bien a su hijo, pero lo único que hacen es transformar, disfrazar, no transformar, disfrazar la realidad, porque creen que así van a conseguir algo en sus hijos y lo que se están dando cuenta, no se están dando cuenta es que les están haciendo un daño, porque la evaluación sumativa, la certificativa, es como un examen de sangre. Cuando el doctor le pide a los padres de familia un examen de sangre, de orina, el padre de familia no distorsiona el resultado. No le dice, ya hijito, tú no orines aquí, voy a hacer que orine tu hermanito que está sano, para que el doctor vea que tú estás sano. Sería una locura. Lo que hacen los padres de familia cuando van al doctor y les piden un análisis de sangre o de orina es ser fieles con lo que les han pedido para que el resultado les sirva a ese profesional de la salud en dar un diagnóstico y un tratamiento. Lo mismo nos debe pasar a nosotros, pero el padre de familia no ha caído en la cuenta de eso y nos ve diferentes, cuando a veces somos igual que el doctor. Necesitamos ese instrumento para diagnosticar bien a mi alumno y poder plantear alguna alternativa de mejora. No que lo hunda más, sino que lo mejore. Lamentablemente, el padre de familia clásico, con el resultado de la evaluación formativa, hace dos cosas: premia o castiga. ¿Quién recibe un premio o un castigo cuando va al doctor? ¿Acaso el doctor le dice, salió muy bien con sus análisis, señora, toma un chupetín? Señor, salió muy bien sus análisis, toma un chocolate. No, nos felicitan, sí, pero si salimos mal, no nos castigan. Castigado, vaya a su rincón, se va a su cuarto sin comer. No te hablan así los doctores. Nosotros tampoco hablamos así. Y buscamos la manera de ayudar al alumno. Pero esa forma de ayudar al alumno no se va a dar posterior al resultado de la evaluación certificadora, sino que se tiene que ir dando durante el proceso. Por eso es que la formativa acompaña, ¿de acuerdo? Acompaña al estudiante para ir detectando en dónde empieza a decaer, para reforzar y apuntalar, y que no caiga, sino que avance, y que cuando sea más consciente, más consciente de su proceso de aprendizaje, menos nos va a necesitar como docentes. Porque la función formativa de esta evaluación, desde el punto de vista social, nos permite seleccionar, clasificar y orientar aquellas conductas, aquellos comportamientos necesarios y útiles. Y cuáles son los que tenemos que cambiar si nos estamos dando cuenta como profesores que la conducta de nuestros padres de familia no es la adecuada porque están interviniendo en las tareas de los alumnos y están distorsionando la realidad de sus resultados, tenemos que actuar y tenemos que orientar. No vamos a castigar a los padres de familia, los tenemos que orientar. Y entonces necesitamos incluir más charlas, más talleres de evaluación formativa, de por qué es importante acompañar el proceso al alumno, cómo lo tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque así como hacemos evaluación de conocimientos, nuestra evaluación desde el punto de vista pedagógico formativo nos tiene que ayudar a regular ese proceso, de poder reconocer los actores del proceso, y el actor, uno de los actores clave en este momento, es el padre de familia. Y por lo tanto necesitamos involucrarlos a ellos, aunque también me toque hacer una reflexión sobre mi misma labor como docente, mi misma labor de práctica educativa, para proponer algún tipo de cambio si es que yo me estoy dando cuenta de que lo estoy haciendo mal. Por eso es que pedirlos a los alumnos que nos hagan evaluaciones formativas son muy necesarias. Les cuento, cuando empezó la pandemia, yo trataba de retroalimentar a mis estudiantes por escrito. Les ponía, mira, ¿saben qué? Vayan ustedes trabajando, yo retroalimento por escrito. Les mandaba por escrito lo que yo descubría de sus procesos de aprendizaje. Esa era mi evaluación formativa, ¿no? Observaba y les ponía por escrito, ¿no? Y luego, cuando acabó el bimestre, les pregunté a mis alumnos, ¿cómo les pareció esa forma de entrevista? Y no les gustó, lo sentían frío, lo sentían distante, no lo entendían, no comprendían. Algunos notaban que yo copiaba y pegaba. Y yo decía, pues, claro, es evidente, porque hay momentos en que dos o tres de ustedes comparten el mismo proceso de conocimiento, entonces es lo mismo. Pero, profe, no somos iguales, no hemos nacido de la misma madre. Yo sí, pero sus procesos son iguales. ¿Pero por qué me copié y pegaba? No entendían que se podía dar ese caso, ¿no? Yo le pregunté, ¿y qué alternativas tienen? ¿Cómo creen que podría? No, profe, mejor grábelo. Lo que pasa es que utilizamos una plataforma donde la clase puede ser grabada y el alumno y el padre de familia la puede escuchar después. Entonces me dijeron, profe, mejor grábela. Por audio, profe. Se prende el micro y hagan la representación así como están escuchando ahora ustedes. Le dije, ok, si a ustedes les parece, yo creo que no, porque de repente no, yo no voy a recordar lo que les puse
cuando lo leo sí lo puedo recordar, pero si usted le da mejor así, vamos a probar. Y acepté y lo probé. Y el resultado para ellos fue mucho mejor y para mí también, porque ya no era un texto frío, sino ellos podían detectar en la retroalimentación también la calidez de la voz, la entonación, la predisposición para atender al alumno a través de la entonación que yo le daba a algunas palabras. Y les fue mejor, me lo agradecieron más y yo pude darme cuenta como docente que para mí o para ese grupo de alumnos era la mejor forma de compartir mis observaciones. Entonces, hacer ese tipo de reflexiones con los estudiantes en buena onda ayuda muchísimo a que perfeccionemos nuestras prácticas docentes, porque nadie lo sabe y nadie lo tiene claro. Solamente la interacción nos ayuda a potenciarlo más. Por lo tanto, quiero ir concretando hasta aquí, viendo algunas características. Una evaluación formativa empodera a los estudiantes, les da mucho poder. ¿Poder de qué? De poder darse cuenta cómo es su propio proceso de aprendizaje, a tal punto que va a llegar un momento en que no van a necesitar seguir buscando la forma de ser consciente porque ya la tienen. Y de esa forma son imparables. O sea, ya pueden aprender de todo porque saben cómo hacerlo y para qué hacerlo. Se articula con todo lo enseñado hasta el momento. Allí entran todas las áreas: educación física, informática, personal, religión, comunicación, historia. Todas las áreas entran allí, porque es formativa por naturaleza. Y al corresponder a momentos y alumnos diferentes, también forma parte o necesita de diversos instrumentos. Retomaré desde aquí mañana, pero quiero ya parar un poquito para ir recogiendo sus preguntas y responder, y poder tener por lo menos unos buenos minutos de ahondar un poco con las preguntas que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Estoy entrando al chat para retomar las preguntas. Me quedé con la pregunta de... Estoy subiendo para ver las preguntas, ¿de acuerdo? A ver, me quedé... Me quedé... Estoy subiendo, pero Adolfo, ya. Adolfo sí lo había preguntado. ¿Qué nos puede comentar de la llamada evaluación diagnóstica que el Minedu ha considerado tomar al inicio del año escolar? Bueno, siempre hemos hecho evaluación diagnóstica. Acabo de hacerla yo, ¿no? Lo que tenemos que tener en la cuenta que esa evaluación diagnóstica nos tiene que dar un resultado que no solamente condicione y predisponga nuestro trabajo, sino también el de nuestros pares de familia. Porque también estamos haciendo una evaluación diagnóstica todo el tiempo de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro sistema de salud, de nuestra dinámica familiar, y por lo tanto, el ministerio nos plantea un tipo de instrumentos y los tenemos que usar para probar cómo nos va, ¿no? Pero más allá de usarlos porque nos lo piden, hay que encontrarle el para qué nos va a servir y sacarle el jugo, ¿no? Jenny Criales pone: el monitoreo nos permite recoger evidencias. ¿Cómo hacerlo en la virtualidad de manera adecuada? Ya. Jenny, recuerda que no estoy recogiendo evidencias de qué aprenden, sino necesito recoger evidencias de cómo aprenden. Y allí la observación va a ser un punto clave. Quizás está condicionada un poco a la observación a distancia, pero vamos a ver que el tipo de pregunta que yo le haga a mi alumno y su respuesta sincera va a ser la mejor forma de recoger esas evidencias. Y vamos a ver esas preguntas a partir de mañana, no te preocupes. Sigo con José Quispe. ¿Esta conversación o conclusión no le parece ser más subjetiva al comparar con otros alumnos? Sí, es cierto, es el gran peligro de la evaluación formativa de ser subjetivos. Por eso es que, como vamos a ver más adelante, hay que dominar herramientas, estrategias, instrumentos de evaluación formativa para disminuir la subjetividad. No te preocupes, José. Gracias por recordarlo. Es siempre la principal alerta que debo tener como docente: no ser subjetivo. Porque una cosa es cierto, estimado José y todos los participantes: nuestra inquietud natural como seres humanos siempre es criticar sin primero haber observado primero. Entonces, si algo tenemos que aprender a través de este cambio y la flexibilidad que nos pide los documentos ministeriales es: para no ser subjetivo, tengo que aprender a observar. Y luego, de la observación, llegar a conclusiones y juicios. No puedo de frente irme al juicio, porque eso sería subjetivo. Tengo que aprender a observar.
¿de acuerdo? Y esa es la esencia de muchos instrumentos de evaluación formativa, la observación. Sigo con Judy Hernández. La evaluación formativa entonces será el acompañamiento permanente para fortalecer las competencias del estudiante a través de estrategias. Sí, recuerda, estimada Judy Hernández, no solamente para fortalecer las competencias, sino el relacional qué aprende, sino el cómo aprende y para qué aprende. ¿Cómo y para qué? De esa forma yo puedo agarrar todo el proceso cognitivo, metacognitivo y hasta el afectivo o valorativo. Elsa Chuquín pregunta o menciona, a los padres les interesa ver una nota. Nuestro trabajo ahora es hacerle entender al padre la importancia de la evaluación formativa. Exacto, muy cierto eso. Y como todo proceso, al principio va a ser difícil, va a ser lento, pero se tiene que dar. Evidencias hay mucho. Agarra ahorita las noticias y con eso le dice al papá, mira, nos hubiéramos evitado esto si hubiéramos educado formativamente también a estos señores. Claro, dirán, pero eso se da desde casa. ¿Dónde están entonces los papás? ¿Cuál es su rol como primeros educadores? Lo necesitamos. Entonces hay que insistir mucho desde ahora con las autoridades de nuestro colegio para incluir a los padres de familia en esto. Ruth Ballenas pregunta, ¿padres deben involucrarse en la evaluación formativa? ¿Cuántos te traen esa posición? Si soy un verdadero padre, de hecho que me tengo que involucrar. Porque los padres no saben evaluar formativamente a sus hijos, saben mandar y saben castigar o premiar y a veces chantajear. No saben a veces ser formadores de sus hijos. Por lo tanto, tenemos que incluirlos. Tenemos que valernos de padres, padres que enseñen a padres, padres que hablen de otros padres, ¿no? Hijos que hablen con los padres. Hay que ser creativos e incluir las instancias, ¿no? Los padres todavía nos escuchan a nosotros como maestros. Muchos de los padres nos tienen mucho aprecio y nos escuchan y nos valoran. Por lo tanto, hay que todavía valernos de eso para ir haciendo ese cambio con nuestros padres. Flor Zapata pone, un error solo basarnos en la evaluación sumativa. Hoy en día podría ser que sí, estimada Flor. Hoy podría ser un error. Tenemos que ya incluir la formativa a gritos, ¿no? Judy propone también, entonces hay que generar en el estudiante el autoliderazgo en su formación, gran reto para el maestro. Sí, pero gran reto para todo el colegio, estimada Judy. No creas que es el reto del maestro, es el reto del directivo, del personal administrativo, del personal de servicio. La autorrealización, la autonomía debe ser un reto. Y podría ser, como vamos a ver más adelante, una de las grandes tareas que como colegio pueden plantearse en las instituciones. La autonomía. Cuando participé en el diseño de los estándares de los aprendizajes, me tocó desarrollar el tema de la autonomía. Y nos dábamos cuenta con otros especialistas que era lo más importante. Nos ahorra muchísimo trabajo como docentes, porque verdaderamente el protagonismo regresa a ser del estudiante. Sigo bajando hasta sus últimas preguntas. Educar para la vida como honestos ciudadanos. Correcto, Jessica. Ya. Otra pregunta. Yami Pollack pone, ¿cómo relacionar la evaluación formativa dada en la educación básica con la universidad? Ya que se da un gran desfase. No creas, estimado o estimada Pollack Calderón. Depende de la universidad. Yami Pollack. Ya vi tu nombre completo. Yami Ruth Pollack. Con algunas estudiantes, con algunas universidades puede haber un desfase, pero con otras no. Yo como profesor universitario muchas veces estoy orientando el aprendizaje de mis alumnos hacia la vida. O sea, esto te va a servir a ti. Y yo no enseño en una facultad de educación. Yo enseño cursos generales y tengo alumnos que van a ser ingenieros, economistas, abogados. Y yo les digo que cuando sean profesionales, yo no les digo que cuando sean profesionales tienen que ser así. Yo les digo que ahora que son profesionales, deben ser así. Y la mitad de mi clase es más formativo que de los conocimientos que imparto, porque ellos ya están casi algunos hasta trabajando. Por lo tanto, lo empiezan a ver mucho más valioso que un profesional los ayude a ser mejores personas y ciudadanos que antes que profesionales. Porque son también ellos conscientes y a veces más críticos que los estudiantes de colegio
de que la sociedad peruana necesita un cambio y que incluso la trascendencia moral a veces es más fuerte que la económica, ¿no? Katy Cordero pone, se entiende, maestro, porque nuestra casa no es una institución educativa. Ah, ya, por el ruido, sí, 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 sí. Sí. Mabel Pilar Cisneros pone una pregunta interesante. ¿La metacognición en qué parte de la evaluación formativa tiene que realizarse? En todo, estimada Maribel Cisneros. La metacognición está permanente, es inherente a la evaluación formativa. Básicamente la evaluación formativa apunta a la metacognición, ¿no? Apunta mucho a eso. Betsy Jauregui pone, para ello tendría que cambiar la evaluación para el ingreso a las universidades, ya que evalúan conocimientos. Algunas, Betsy, algunas universidades evalúan conocimientos. Otras hacen entrevista, otras les piden un texto, otras ni siquiera hacen una evaluación para las universidades. Algunas que tienen una característica de ingreso muy particular tienen ese tipo, ¿no? Otras, lamentablemente, miden solamente la parte de conocimiento, pero luego el alumno, cuando ya entra a la universidad, sufre porque no, solo se preparó para un día de examen. ¿No? Mi hermano postuló para San Marcos y recuerdo cómo él lo entrenaba con preguntas y respuestas tipo San Marcos. Y eso obviamente lo iba preparando para el día de la evaluación. Pero el día después de la evaluación, el primer día de clase, no estaba preparado necesariamente porque había repetido conocimientos. Y venía un profesor y no les, no les lanzaba una pregunta con respuesta múltiple, sino que les ponía una pregunta abierta y de criterio. Y allí sufrían, porque los alumnos decían, profe, ¿y la alternativa? No, y díganme ustedes, a partir de su experiencia, a partir de sus conocimientos previos, ¿qué opinan? Opinar. ¿Qué es opinar, profe? Eso no, nunca nos enseñaron en las academias a opinar. Pero se necesita opinar, pues ustedes son profesionales y tienen su juicio crítico. ¿Ustedes qué piensan? ¡Ah! Se queda. Por eso es que las universidades, las buenas universidades, desarrollan competencias. Ciudadanía, la competencia comunicativa, la competencia matemática, el juicio crítico, el desarrollo de valores, son competencias que tienen las buenas universidades del Perú y del mundo, ¿no? Raúl Rivera nos pregunta si las rúbricas son una evaluación formativa. Sí, estimado, es un instrumento que puede ayudar a la evaluación formativa cuando se concentra o se dirige al proceso, no al logro en sí. Cuando está orientada a cómo está aprendiendo lo que aprende, puede ser orientada. Vamos a verlo el día que veamos instrumentos. Noemí Atoche pone, ¿y de qué manera podemos cambiar el chip de los padres de familia en cuanto a la evaluación formativa? Ya comentamos un poco esa respuesta, ¿no? De a pocos, con paciencia, con optimismo, con ayuda de otros padres, pero hay que insistir, insistir, insistir. Rosa Moyo pone que la escuela salesiana promueve la evaluación formativa como parte de su entidad educadora dentro del medio educativo y pedagógico salesiano. Felicitaciones, estimada Rosa, y a todos los profesores que sean de la gran institución de la familia salesiana. Estoy muy vinculado con la familia salesiana porque la parroquia donde crecí era de los salesianos, mi padre trabajó con con las madres salesianas, y en realidad tengo muchos amigos salesianos, así que me identifico mucho, mucho con Don Bosco. Entonces, si lo dicen y lo hacen, genial, bienvenidos. Mañana y pasado, por favor, comparte, Rosa, cómo lo están haciendo ustedes para seguir validando lo que les digo. Paulo Geri pone, ¿la evaluación formativa fomenta la competencia entre alumnos? Buena pregunta, Marco. Paulo Geri. La competencia. Habría que preguntarle a ellos. Habría que compartir. Yo sé que la evaluación formativa, sumativa sí, porque hace ranking, hace puestos, pero la formativa no, porque algunos van a partir de su propio ritmo. Es como ya no es una carrera todos contra todos, es una carrera contra sí mismos. Y allí es logros individuales a veces, ¿no? Por eso es que de repente es una competencia consigo mismo más que con otros. Sonia Vila pregunta, para determinar cómo lograr aprender los estudiantes, ¿qué herramientas podemos sugerir? Ya lo vamos a ver. Ah, no, para determinar cómo logra aprender. Ah, sí, 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 las vamos a ver mañana y pasado, estimada Sonia, no te preocupes. Rosa Moyo, del Colegio Salesiano, ya te estoy reconociendo, Rosa, me pone, me parece que el desafío es vivir con intensidad aquello que vamos construyendo junto, recordando los principios de la evaluación, desde el DCN, evaluación permanente, porque sí, sí es cierto, Rosa, es una característica.
Y pones, el acompañamiento pedagógico se desarrolla desde el contexto en el que el niño y el joven se desarrolla. Por ello, en el modelo educativo salesiano, formamos a la niña y a la familia, implicando en el proceso educativo. Bien por ustedes, los salesianos. Perfecto. Por ahí va la cosa. Vamos a compartir y ver cómo les va yendo, ¿no? Angélica Valencia, ¿debemos motivar a los padres mostrándoles situaciones reales? Sí, se dan cuenta, se dan cuenta. Y pueden sentirse mal si es que los padres de familia descubren que su modelo formativo no fue el necesario o no fue el adecuado, porque de repente en vez de ser ellos los que tienen el control de la formación, son los hijos que los manipulan a ellos. Y entonces, claro, allí hay que ir trabajando, porque recuerden, no estamos con modelos de padres en todos los colegios. Hay muchas familias uniparentales o familias donde son los abuelos o tíos que educan. Entonces hay que ver que el rol del educador también a veces no es solo del padre, sino del familiar que está a cargo, ¿no? Noemí Atoche, el año pasado cuando los padres veían una C en el informe de progreso se ponían mal y pensaban que la C era desaprobado. Sí, pues, hay que cambiarles el chip. Hay que cambiarles el chip, ¿no? Eh, pero eso va a ser un trabajo a largo plazo, ¿no? Edwin Augusto Galindo, ¿qué sugerencias nos da para incluir a los padres de educación virtual? Sí, como estuvimos diciendo, Edwin, y aquí muchos de ustedes que ya han tenido igual que yo experiencia este año, hay que compartirlo. Yo te puedo compartir algunas ideas, ¿no? Miren, cuando estábamos en el colegio estábamos a solas, alumnos y profesores. Ahora ya no estamos a solas. Si el alumno tiene su parlante prendido, todos nos escuchan. La mamá, la abuelita, el gato, el conejo, todos los que estén cerca están escuchando la clase y lo que dicen los profesores. Y si nosotros en esa clase hacemos evaluación formativa, van aprendiendo los padres cómo es evaluación formativa. Claro, hay que decir, ¿no? Esto que voy a decir ahora es parte de la evaluación formativa. Así que presten atención y padres de familia que me están escuchando, tengan en cuenta esto. O sea, a veces hay cosas que decirle al alumno, pero a veces hay cosas que también incluir al padre, porque el padre está escuchando. A menos que el hijo lo pague, ¿no? Pero en una primera reunión con padre de familia les puede decir, señor padre de familia, sería muy recomendable que usted haga que su hijo tenga el micrófono, el parlante prendido, pero que usted también escuche. El padre de familia, pues no, pues señores, tenemos que trabajar, pero en el fondo sí quiere escuchar. Siempre vamos a querer escuchar a los padres de familia lo que pasa. Y por eso es importante que nosotros lo hagamos, ¿no? Y bueno, y también seguir haciendo las charlas, los talleres. Ahora es más fácil porque ya el padre no se desplaza, ¿no? Y está en su casa y ya se acostumbra a todo virtual, así que una charla, un taller virtual también funcionará. Soledad Maldonado pone, por tanto, nuestra meta compartida para una buena evaluación formativa sería plantearnos esta pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ir avanzando? Exacto, muy buenas preguntas. Anótenlas, por favor, estimados profesores que participan de este taller. Son preguntas que Soledad Maldonado, te felicito, ya empiezas a plantear. Son preguntas tipo que apuntan hacia la evaluación formativa. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Me gusta que hables en plural, porque hace sentir al alumno que no está solo y que en el proceso está contigo. Porque le estás diciendo al alumno, ¿dónde estamos? O sea, tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos seguir avanzando? ¿Qué debemos repetir o qué no debemos repetir? Ahí ya le dan 5 preguntas importantísimas para la evaluación formativa. Y estas preguntas las tienen que saber los padres y las tienen que usar los padres con sus hijos. Rosa Yolanda pone, la evaluación formativa involucra a las familias y docentes. Correcto. Dania Villar pone, sugerencia para la evaluación formativa a distancia en evaluación física, por favor. Ah, en educación física. La misma que vamos a sugerir para todas las áreas, estimada Dania, no te preocupes. A veces he escuchado, por lo menos en la experiencia con mis hijos, mi hijo tiene 12, mi hija tiene 7, a sus profesores en el varón de básquet y en mi hijita, su profesor, su entrenador de vóley, haciendo evaluación formativa y me parecía genial. Era genial lo que estaban ellos haciendo, sin querer darse cuenta, ¿no? Pero lo están haciendo bien, así que no te preocupes, también lo pueden hacer ustedes. Y Nick les pone, en el proceso de evaluación formativa se identifican 3 preguntas clave. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Puede explicarnos cada una de ellas? A ver, Jenny.
Claro. Creo que tu pregunta puede ayudarnos a cerrar, ¿no? Pero es clave, porque como conclusión de hoy tenemos que darnos cuenta de una cosa. La evaluación formativa es diferente a la evaluación sumativa. Si bien la evaluación sumativa necesita recoger evidencias de cuánto está aprendiendo el estudiante, quiere cuantificar, la evaluación sumativa quiere cualificar, o sea, dar una cualidad, una característica. Para yo poder plantear esa característica, tengo que haber observado permanentemente al estudiante. Y la observación no de lo que hace, sino de lo que piensa, de lo que siente y de lo que puede llegar a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Por eso es metacognitivo por esencia, ¿no? Entonces, cuando decíamos, ¿dónde estamos? Nos estamos refiriendo en el aprendizaje. Es decir, a ver, estimado Percy, ¿no? Soy la maestra Jenny Criales y quiero conversar contigo en dónde estamos. Él te va a decir, profe, pero yo estoy en mi casa y usted está en la suya. No, 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 no me refiero a eso, sino dónde estamos en el aprendizaje. O sea, ¿qué conocimientos previos habías antes? ¿Estás motivado? ¿Cómo te sientes? ¿Te llama la atención el tema? ¿No? ¿Sabes realmente para qué te va a servir? ¿Estás consciente de que lo tienes que aplicar a tu vida? Ese es el punto de partida. ¿Dónde estamos? Y claro, la respuesta puede cambiar. No te dice, profe, pero hoy no me siento bien. Hay familiares en mi casa que han fallecido. Pues ya eso me ayuda a darme cuenta que desde el punto de vista emocional ya va a haber un pequeño letargo en el proceso. Y por lo tanto, tengo que mostrarme empático con él y con ella y decirle, que no te preocupes, vamos a ir poco a poco, etcétera, etcétera. El hacia dónde vamos va a orientar hacia qué queremos lograr con este aprendizaje, que no es solamente quiero que aprendas esto, sino quiero que lo puedas incorporar en tu vida. Acá va otra pregunta de evaluación formativa. ¿En qué vas a aplicar lo que has aprendido? ¿En qué vas a aplicar esto que vamos a aprender hoy? ¿No? Y eso va a ser vital. Las próximas clases se los voy a preguntar otra vez. ¿En qué has aplicado lo que hemos aprendido? Y si esta pregunta fuera constante, el alumno se dará cuenta que la aplicación es permanente. ¿De acuerdo? Cuando le preguntamos cómo podemos llegar más allá de lo que ahorita estamos llegando, decirle, a ver, ¿qué estrategias podemos utilizar? Mira, tu compañero dijo que empezó a explicarle este tema a sus familiares en el almuerzo y que allí lo entendió mejor. Y entonces te dirá, no, profe, yo tuve que hacer como que un gráfico y lo entendí mejor. Y otro te dirá, no, lo que yo hice fue grabarme exponiendo y luego lo escuché y allí lo entendí mejor. Entonces va a haber procesos diferentes en los estudiantes, pero que tenemos que ayudarnos a que ellos poquito a poquito lo hagan consciente y se den cuenta cuál le funciona mejor. Y eso puede ayudarnos, ¿no? Ya estamos llegando hacia la parte final, estimados colaboradores. No se preocupen que este material se los voy a pasar el último día, todo completo, junto con todos los días anteriores para que ustedes lo puedan tener. Por mi parte, ya me tengo que ir despidiendo porque las 10 tengo otro taller. Les agradezco por la colaboración que hemos tenido hoy. Y el día de mañana, graben por favor ese enlace que les están mandando porque por ahí nos vamos a conectar el día de mañana. Muchísimas gracias por sus preguntas. Han sido muy, muy buenas preguntas y estoy seguro que mañana vamos a tener más. Sigan pensando en el tema, por favor. No cierren la posibilidad de seguir reflexionando sobre esto, conversando sobre esto, porque mañana vamos a continuar llevando algunas estrategias, pero vamos a retomar algo de esto mañana. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Tengan un muy bonito día. Muchísimas gracias, Percy. Muchísimas gracias, queridos profesores, por acompañarnos. Y como dice Percy, copien el enlace que tienen a continuación para que podamos reunirnos nuevamente mañana. Buen día para todos. Gracias.